Pedro capítulo 5, que ya es el último capítulo de esta carta y lo vamos a observar no completo aún, sino que vamos a dividir esta última sección en dos partes, los versículos 1 al 4 y la próxima semana los versículos 5 y ya para terminar hasta el final de la carta. Entonces, vamos a leer nuestra porción, después oramos y comenzamos. Dice así, primera de Pedro 5, versos 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Señor, toda la escritura es inspirada por ti y toda ella es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Y aunque este texto se dirige específicamente a los pastores en las iglesias a cargo de sobrever, supervisar la obra, también hay una aplicación directa e importante y hay algo que tu Espíritu quiere hablar a nuestras vidas el día de hoy. Entonces te ruego que hagas esta obra, nos permitas aprender, nos permitas entender, nos permitas escuchar y nos permitas vivir, Señor, de acuerdo a lo que tu palabra enseña. Gracias, Señor, por tu iglesia, por tu palabra, por la libertad que tenemos de abrir la Biblia el día de hoy. Pedimos que sigas haciendo tu obra en Cristo Jesús. Amén. Bien, hay instrucciones muy prácticas a lo largo de esta carta y nos ha tocado a todos, nos ha tocado a los esposos, a las esposas, a los empleados, como hijos de Dios, como cristianos, pero ni el pastor se escapa de las piedricaciones de Pedro, primera de Pedro. Y hoy está dirigiéndose, como leímos en este texto, específicamente a aquellos a cargo de la iglesia. Sin embargo, por supuesto que hay aplicaciones para ti y para mí, aun cuando no tengamos, digamos, una función pastoral dentro de una iglesia local como tal, pero toda la escritura, como decíamos, es inspirada y útil. En esta porción, estos primeros 4 versos, vamos a observar una introducción, una instrucción, una manera de cumplir la instrucción y una recompensa. La introducción, la instrucción, la manera y la recompensa. Y vamos a observar ahí en el verso 1 donde Pedro va concluyendo ya en su carta. Dicho sea de paso, lleva 2 capítulos que dijo que ya iba a terminar. Y recuerdas la moraleja, nunca confíes en un pastor que dice ya casi acabo, porque todavía le quedan algunos capítulos por delante. Bueno, ahora sí ya es el último capítulo. Y antes de terminar la carta va a hablar directamente a los pastores, a los ancianos. Dice el verso 1, ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos. Antes de ver la instrucción, que es muy directa, en el verso 2, vemos la introducción. Hay un verso introductorio aquí en el verso 1 donde Pedro dice esto, ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, etcétera, etcétera. Lo primero que llama mi atención en este verso 1, que es un verso introductorio antes de la instrucción ya directa, es esta palabra que usa Pedro ahí en el verso 1, la primera del verso 1. ¿Cuál es? Ruego. No dice requiero o demando o exijo, sino que usa un tierno ruego, movido por un corazón de amor. Y en la vida de un líder, qué importantes son las maneras de hablar y de conducirnos para con la gente que está a nuestro cargo, la gente a la que servimos, no demandando, ni exigiendo, ni requiriendo, sino aprender nosotros a ser amorosos, a ser tiernos, a escoger nuestras palabras y sazonarlas. Dice ahí, ruego, pudiendo requerir y teniendo las credenciales, él ruega. ¿Y ruega a quiénes? A los ancianos. Ahora, ¿estará hablando de gente de la tercera edad, acaso? Si tú ya viajas gratis en metro, ¿esto es para ti? No. Realmente está hablando, usando una palabra que se refiere a los pastores. La Biblia en el Nuevo Testamento usa principalmente 3 palabras para describir un mismo ministerio. El ministerio pastoral, de un líder en la iglesia, de alguien que preside la asamblea, que está a cargo de la reunión. Estas 3 palabras en el Nuevo Testamento son, por una parte, anciano, otra es obispo y otra es
pastor. La palabra anciano se refiere al carácter que debe tener el líder. Es un carácter de madurez. Esta palabra se toma de la cultura judía. Los ancianos eran quienes juzgaban en las puertas de la ciudad, gente madura con discernimiento. Y la idea bíblica realmente no tiene tanto que ver con edad, sino con la madurez que tiene una persona que ha sido llamada por Dios. Madurez espiritual, esa es la idea. Hace referencia al carácter, ser anciano. La segunda palabra, obispo, en griego episcopos, epi, sobre, scopos, un vedor, alguien que está viendo por encima, cuidando, hace referencia a la función. ¿Cuál es la función de un pastor? Pues la de sobrever y cuidar que todo esté en orden. La tercera palabra que aparece en el Nuevo Testamento es la palabra pastor, y esta palabra hace referencia al método. Esto es, alimenta, cuida y apacienta al rebaño como lo hace un pastor con sus ovejas. De manera que cuando ruega a los ancianos, pues está no hablando de otra cosa, sino de los pastores, aquellos que por el Espíritu Santo eran llamados para asumir el cuidado espiritual de las iglesias y supervisar la obra del ministerio. Es una definición que un diccionario da. Llamados para asumir el cuidado espiritual de las iglesias y supervisar la obra del ministerio. Así que Pedro está rogando tiernamente a los líderes de la iglesia, a los encargados de supervisar, de cuidar de la iglesia. Pero me llama la atención que en el verso introductorio, en este verso 1, Pedro se identifica con estos ancianos y dice en el verso 1, yo anciano también con ellos. Es decir, no es que yo soy el super mega apóstol archirrequete recontra non plus ultra super saiyajin, super can, super ratón, kung fu panda express.com, sino yo también soy un anciano, yo también tengo un llamado, yo me identifico con ustedes en esto, y no saca su credencial de megapóstol, y si hubiera una credencial que él quiere usar, es lo que dice después del y, ahí en el verso 1, y testigo de los padecimientos de Cristo. Él prefiere usar esta credencial de testigo de los padecimientos de Cristo. Yo lo vi, fui un testigo del sufrimiento de Cristo, y dice, pero también soy participante de la gloria que será revelada. Tengo la esperanza de que un día voy a ver al Señor en gloria y voy a participar de esa misma gloria. La gloria misma de Dios no solo se va a manifestar a nosotros, sino en nosotros. Y eso es glorioso, y Pedro tiene esta certeza. Pero me llama la atención particularmente cuando habla de testigo de los padecimientos de Cristo, porque él vio a Jesús ser arrestado, él vio a Jesús ser torturado cuando le siguió de lejos hasta casa del sumo sacerdote. Vio cómo los siervos del sumo sacerdote lo golpearon y lo humillaron, y vio al Señor sufrir. Y yo creo que Pedro se quedó con una impresión muy tremenda, lo cual le hace decir con autoridad a sus colaboradores, ustedes están encargados de la gente por quien Jesús fue asesinado brutalmente, por quien el Señor Jesús sufrió, y este encargo que les voy a hacer es algo muy serio. El Señor Jesús pagó a precio de sangre por la gente que estás como responsable de cuidar. Por eso dice, soy testigo de los padecimientos de Cristo, y lo dice con esta autoridad, con este peso y con esta fuerza, y también participante de la gloria que será revelada. Entonces, esa es como la introducción de Pedro, y luego en el verso 2, después de los 2 puntos, viene aquello que Pedro está rogando. 2 puntos es lo último que vemos en el verso 1, y después de los 2 puntos, ¿cuál es la instrucción? Verso 2. Apacentad la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella. Esa es la instrucción. Y es esta sección, los versos 2 y 3, no solo tienen la instrucción, sino la manera. Son textos de los más claros y de los más puntuales y específicos en todo el Nuevo Testamento, que se dirigen a los pastores y líderes sobre cómo llevar a cabo el trabajo que Dios nos ha encomendado de dirigir a la iglesia. Estos versos te revelan cómo se hace la chamba. ¿Quieres saber de qué se trata? ¿Quieres saber qué actitud debes tener? ¿Quieres saber cuál es la instrucción para ti? Bueno, aquí está claramente, y por supuesto para mí principalmente o directamente, no sé si principal, pero sí directamente como pastor, esta predicación es como para mí, ¿no? Entonces por eso muchos hoy no vinieron. A los servicios pasados menos. No, es para todos, porque todos tenemos de una u de otra manera una esfera de influencia, ¿cierto? Y la instrucción es muy clara. Apacienta, dice, ¿a quién? La grey de Dios. Grey habla del rebaño.
las ovejas de Dios. El Salmo 23, David, siendo el rey David, se reconocía a sí mismo no como el megapastor o el gran rey, sino que él dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿no? En lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, etcétera, etcétera, etcétera. En el Salmo 100, el salmista nos invita a reconocer que el Señor es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que somos pueblo suyo y ovejas de su prado. No dice leones de su selva, dice ovejas de su prado. Y creo que Dios específicamente escoge la imagen de ovejas para hablar de aquellos que hemos creído y confiado en Él, de su grey, de su rebaño, ovejas. Jesús dijo, yo soy el buen pastor su vida da por sus ovejas. Pero cuando tú buscas acerca de las ovejas un poco en internet o en alguna enciclopedia, en algún libro, cosa que ya nadie usa casi, bueno, algunos sí, te das cuenta cómo de verdad que no es casualidad que Dios haya dicho, ustedes son ovejas. Porque hay algunos aspectos interesantes. Por ejemplo, las ovejas cuando se sienten atacadas, inmediatamente huyen y van volteando para atrás, de tal manera que no corren jamás en línea recta, sino que siempre van zigzagueando, van de un lugar a otro. Las ovejas, por otra parte, están codificadas para pertenecer a un rebaño, estar siempre en grupo. Cuando están solas, fácilmente pues son presas para los predadores. Por otra parte, las ovejas tienen muy, muy aguzados sus sentidos y no muestran dolor. Pueden estar heridas, pero caminan de tal manera que parece que todo está en orden, ¿no? Y no sé, en ese punto quizá yo me identifico más, porque muchas veces por dentro estás así como que llorando y estás lastimado y estás herido y algo. ¿Cómo estás? Bien, bro, perfecto, todo en orden, ¿no? Claro, oveja, eso somos. Siguen a un líder, están codificadas para seguir a un líder. Y es interesante porque si ese líder llega a tomar decisiones extrañas, las ovejas lo siguen hasta donde vaya. Si el pastor se tira de un precipicio, las ovejas van a ir tras de él y se van a tirar. Están codificadas de esta manera. Entonces, ten cuidado con a quién sigues, ¿no? Como oveja es muy fácil, eres muy influenciable y es muy fácil que sigas quizá a la persona equivocada y tomes decisiones equivocadas. Entonces, es importante ver eso también. Por otra parte, cuando las ovejas se asustan, se caen, es muy difícil que se puedan parar por sí mismas. Tiene que venir alguien siempre a su rescate y si no se pueden levantar, es muy probable que terminen muriendo. Tiene que ser, una vez que la levantan, sostenida por tiempo, por minutos, para que pueda como establecerse y volver a equilibrarse, ¿no? Entonces, me habla de restauración, me habla de necesidad. Creo que esas características en parte nos identifican a nosotros. Cómo es que somos vulnerables, cómo es que somos dependientes del pastor, cómo tenemos una gran necesidad. Y como cristianos somos la grey de Dios, somos las ovejas de Dios. Y Él es nuestro buen pastor, Él da su vida por nosotros, pero Él también ha designado a personas específicamente en la iglesia local, en el cuerpo, que están llamados a cuidar del rebaño de Dios. Gente a quien Dios le ha dado responsabilidad y junto con esa responsabilidad, pues la autoridad para llevar a cabo el llamado tan precioso de cuidar de la grey de Dios. ¿Cómo se hace el trabajo de un pastor? ¿Cuál es la exhortación? ¿Cuál es el verbo que en imperativo Pedro le dice a los pastores deben cumplir? Apacentar, ¿cierto? En verso 1, el verbo en imperativo, la instrucción es apacentar a la grey de Dios. ¿Y qué es apacentar sino alimentar, guiar a los pastos verdes, proteger de lobos alrededor? Ese es el trabajo de un pastor y es lo que Pedro le dice a los pastores de la iglesia primitiva. Y me hace pensar en cómo es que realmente Pedro está transmitiendo algo que a él le pidieron inicialmente. ¿Recuerdas a alguien diciéndole a Pedro que debía apacentar a sus ovejas? Jesús en Juan 21, después de que Pedro le niega 3 veces, el Señor es crucificado, sepultado, resucita, se aparece a sus discípulos en diferentes momentos y uno de esos momentos es en Juan 21 cuando ellos estaban pescando. El Señor Jesús está en la playa, les da una instrucción, se dan cuenta que es Jesús, Pedro se echa al agua, va nadando hacia la orilla, se encuentra con el Señor, quien había preparado ya unos buenos tacos de pescado para compartir con él. Y en esta conversación es interesante que el Señor Jesús le hace unas preguntas, 3 para ser específicos, a Pedro.
Después de que Pedro le niega 3 veces, Jesús le da 3 oportunidades de contestar correctamente. Y en el versículo 15 dice que cuando hubieron comido, Juan 21:15, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Refiriéndose quizá a los otros apóstoles o a los peces, que se supone que ya había dejado. Los comentaristas como que tienen ahí diferencia de... Pero bueno, no importa ese punto ahorita. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Así que Jesús le dijo, ¿qué cosa? Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. El Señor le contestó, ¿qué le dijo? ¿Cómo dice que le dijo? Pastorea mis ovejas. Una tercera vez Jesús le preguntó a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez. Es como: Señor, esto se me hace que es un eco de mi negación. Me estás dando la oportunidad de confirmarte mi amor, y sabes que te negué, y sabes que mis buenas intenciones, sabes que mis buenos deseos, yo prometí ir contigo hasta el fin del mundo y pelear por ti, y al final terminé negándote, y ahora me haces ver mi condición y me haces ver que mi amor por ti no es tan puro como yo creía o como yo quisiera. Pero al final aquí no se trata tanto del amor de Pedro por Jesús, sino del amor de Jesús por Pedro. Jesús le hace ver que realmente su amor no es perfecto, pero que Él le sigue llamando y le quiere seguir usando, y le ha dado un llamado, que no es a pescar pescado, sino a apacentar ovejas o a pescar hombres. Y entonces le dice en el verso 17: ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Jesús le contestó, ¿qué cosa? Apacienta mis ovejas. Entonces Pedro ya había recibido esta instrucción. Pedro ya había sido comisionado directamente por el Señor Jesús para esto, y él está transmitiendo a su vez a los pastores de las iglesias, de la iglesia primitiva y las diferentes iglesias en la dispersión, como lo vimos en el capítulo 1, de Asia, el Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, etcétera, estas ciudades donde estaban dispersos los primeros cristianos. Había muchos pastores, y Pedro escribe y les dice: apacienten la grey de Dios que está entre ustedes. Y me llama la atención en este verso 2, la instrucción es muy clara, ¿no? Pero dice: la grey de Dios que está entre ustedes. En otras palabras, el pastor tiene que oler a borrego, porque tiene que estar entre ellos y tiene que conocer el estado de sus ovejas. Y el trabajo no se puede hacer si no estás rodeado de las ovejas. Debe tener un corazón por las ovejas. Y es importante eso, porque a veces se tiende mucho en nuestra cultura de iglesia moderna a que hay más bien como un celebrity pastor, ¿no? Como que un pastor celebridad que realmente nada más va y da su predicación y ministra desde el púlpito, pero nadie tiene acceso a él, ¿no? Casi trae guaruras, y si te acercas como que te dicen: ahorita no está firmando autógrafos, gracias, ¿no? Y tú lo único que quieres es que oren por ti o traer alguna situación para, pues, consejo, no lo sé. Pero qué importante es eso, estar entre las ovejas. El llamado de un pastor tiene que ver con eso, con conectar con la gente. Y sí, ciertamente no es fácil para un pastor, más cuando son iglesias muy grandes, el poder estar conectado con toda la gente. Pero el trabajo sí principal de apacentar a las ovejas, de cuidar de ellas, es enseñar la Biblia. Ese es el trabajo seguro. Yo he entendido eso. Dios no me ha llamado a ir de casa en casa de chismes, a ver cómo están, qué están haciendo, qué no están haciendo, si están viniendo, no están viniendo. O sea, simplemente mi trabajo es llevar a la gente a los pastos de la palabra de Dios, porque yo no puedo transformar la vida de la gente por lindos consejos o por buenos chistes que maneje, o por buenas relaciones que yo tenga con cualquier persona en la iglesia. Al final yo no puedo hacer la obra, yo no puedo sostener tu fe, yo no puedo inspirarte a seguir a Cristo más de lo que puedas ver en mi vida y en la enseñanza. Es la predicación de la palabra de Dios, es la Biblia misma la que tiene poder para darnos herencia, es la que tiene poder para transformar, es la que discierne los pensamientos, es la que penetra lo profundo, parte el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne pensamientos e intenciones del corazón, y no hay cosa oculta que no se haga manifiesta en su presencia. Es la palabra de Dios. Y yo he entendido eso y he aprendido a descansar
en eso, en pastorear, en enseñar la Biblia, en tratar de hacerlo fielmente, dedicadamente. Y mi sueño es un día poder decir, como le dijo el apóstol Pablo a los ancianos, a los pastores de Éfeso: yo soy libre de la sangre de todos ustedes, porque no he rehusado anunciarles todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. Y eso es lo que yo anhelo al enseñar la palabra, y es lo que yo he entendido que los pastores debemos hacer en consejería, en reuniones, en conversaciones: llevar a la gente a depender de la palabra y no del pastor. Una iglesia que está sostenida en el pastor el día que el pastor no esté, y créeme, Dios tiene sus maneras de mover a la gente que más estorba que realmente es de bendición. Muchas veces esas iglesias realmente se vienen abajo, porque están sostenidas no sobre la roca que es Jesús, sino sobre una persona que no tiene la capacidad de sostener una obra tan grande. Entonces entiendo eso, entiendo el llamado, y es así. Si Dios te está dando la oportunidad de servir, de ministrar, de compartir con otros, de cuidar de otros, apaciéntales con la palabra. No propongas tu consejo, tus ideas, tu experiencia. Yo sé que lo que ha sostenido y dado crecimiento a la iglesia no es el carisma de una persona, no es la obra de un pastor, ni Fermín, ni los pastores de Milla México, ni los de Santa Mónica. Es el poder de la palabra de Dios. Es lo que ha sostenido las vidas de los que estamos en este lugar, y eso es suficiente. Apacentar a la grey de Dios, enseñarles la palabra, llevarlos a los pastos de la palabra. En cualquier esfera de influencia donde tengas la oportunidad de dirigir, procura poner la palabra como lo más importante. Dice ahora, después de hablarnos de la instrucción, ¿cuál es la instrucción? Apacentar a la grey de Dios, cuidando de ella, ¿no? Es cuidar a la grey de Dios, enseñar, advertir, amonestar, llevar a la gente al pasto de la Biblia. Y luego viene la manera de no hacerlo y la manera de sí hacerlo. En este verso 2 y el verso 3 encontramos 3 maneras de no hacerlo y 3 maneras de sí hacerlo. 3 maneras cómo no apacentar y cuidar al rebaño, y 3 maneras de cómo sí apacentar y cuidar del rebaño. Primero veamos cómo no apacentar al rebaño. ¿Qué dice el verso 2? Cuidando de ella, ¿no qué? No por fuerza. O sea, no a la fuerza. No como que, pues ya ni modo, tengo que pastorear esta iglesia, no me queda de otra. Chale, ¿no? O sea, como si estuvieras obligado a hacer un trabajo que realmente odias. Nadie te está obligando a hacer el trabajo. Si tienes un llamado a liderar, es un privilegio y un honor que Dios te está concediendo, y no tienes que hacerlo a la fuerza. Alguna vez platicaba el pastor Jaime Foot que, saliendo de un servicio, no sé, estaba platicando con su esposa sobre una situación de la iglesia, un poco quizá con un tono pareciera de queja por lo que él cuenta, y de repente su hija de creo 7 años le pregunta a su papá: oye, pa, mientras él estaba conversando así como que cansado, ¿te gusta tu trabajo? Y él se queda así como que, sí, me encanta, ¿no? Y como que su hija se queda así como que, pues no se nota, ¿no? Y sintió que era como Dios diciéndole: nadie te está obligando a hacer la chamba, ¿sabes? O sea, es un privilegio que te he concedido. Y cada vez que lo cuenta pienso en eso, porque hay un secreto entre los pastores que no solemos divulgar mucho, y este es que muchas veces no solo oramos por la iglesia, sino que nos quejamos del trabajo y de los hermanos y de las situaciones, y nos cansamos y nos agobiamos, y estas cosas son naturales en un trabajo pues como el de un pastor, pero a veces perdemos de vista que no somos los únicos que están haciendo la chamba. Hay mucha gente muy preciosa en la iglesia, pero también hay gente que son profesionales seculares, que tienen un trabajo en su empresa, en su oficina, en donde sea que Dios les haya provisto, que también tienen sus broncas, que también es cansado y que también es difícil y que también es pesado, y que no eres el único, y que tú no estás en esto por obligación, sino por un privilegio que Dios te ha concedido. Y debemos recordar eso y no hacerlo a la fuerza, no hacerlo de esa manera, sino voluntariamente, como un acto de amor voluntario al Señor. Voluntariamente habla de disposición, habla de estar presto, habla de estar dispuesto. Entonces, no lo debes hacer por obligación, por fuerza. Esa es la manera en la que no. La manera en la que sí es, que dice ahí, voluntariamente, ¿no? Voluntariamente. Pero luego en el verso 2 viene otra manera de no hacerlo.
¿Qué dice en el verso 2? No para ganancia deshonesta. Antes de avanzar al verso 2, Dios es muy bueno y muchas veces cuando uno de repente empieza a quejarse, uno empieza a amargarse, uno empieza a cansarse, Dios se encarga siempre de hacerte saber que estás desenfocado y con su gracia y su amor y a través de hermanos, amigos, a través de la enseñanza de la palabra, a través de devocionales, a través a veces de nuestra misma esposa, nos damos cuenta que estamos en una racha que no está bien, que no es parte de nuestro llamado. Y yo agradezco tanto a Dios por siempre estar rodeado de gente que puede decirme las cosas, particularmente con mi esposa. Es un regalo de Dios. No por fuerza, sino voluntariamente. Verso 2, segunda manera de no hacerlo, dice, no por, ¿qué? Ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No por lo que yo puedo obtener del ministerio. Porque lamentablemente, ¿cuántos pastores no son, o a veces somos, simplemente asalariados? ¿No? Que estoy ahí simplemente esperando obtener beneficios, ya sea económico, personal, emocional, porque quiero ser escuchado, o quiero satisfacer o ganar cualquier cosa por interés personal. Eso es una ganancia deshonesta. Hay mucha ganancia y mucha bendición en servir a Dios, pero el pastor debe tener cuidado de las ganancias deshonestas. Y son deshonestas porque es eso que ganas lo que te motiva a servir a Dios, y eso no está bien. Porque no estás siendo honesto en la enseñanza. Estás realmente buscando lo que puedes obtener. Y esto es peligroso. Particularmente cuando hay pastores que por gracia de Dios podemos ser sostenidos de tiempo completo para trabajar en la iglesia, de repente ya lo estás haciendo más porque pues es tu chamba. A veces cuando tienes que ser bivocacional y tener un trabajo y aparte tu servicio, bueno, pues sabes que tu trabajo es para los recursos y proveer a tu familia, que es tu principal llamado, y el servicio a Dios no lo estás haciendo por dinero porque pues no hay, ¿cómo te lo explico? ¿No? Pero cuando empieza a ver la posibilidad de bendecir y apoyar a un pastor de tiempo completo, de repente tu corazón es probado, ¿no? Y hay veces en las que he escuchado de gente que no puede seguir sostenida por la iglesia, que deciden dejar la obra porque ya no les conviene, porque ya no es para ellos ganancia, y están en la obra por ganancia, utilizando la piedad como fuente de ganancia, la obra de Dios para fines personales. Y es un tema del cual la Biblia advierte y una otra vez, el pastor no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Y constantemente necesito estar examinando mi corazón para saber por qué hago lo que hago. Y qué pasaría si mi situación cambiara de un estatus a otro estatus. ¿Seguiría haciendo lo mismo? ¿Seguiría dando lo mismo? ¿Seguiría igual de dedicado? ¿Seguiría enfocado en eso? O quizá, bueno, pues ya no hay, voy a buscar algo donde sí haya, ¿no? Entonces, es algo importante, no por ganancia, no estamos en el ministerio, no estamos cuidando a la gente por lo que podemos obtener de ellos. No doy una consejería y a uno le aconsejo bien porque se ve que tiene posibilidades y quizá me puede bendecir. Pero a aquel que no tiene tantos recursos le doy largas. No por ganancia de la gente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ánimo, con disposición de ayudar, de servir, de compartir con la gente. Es la manera de sí hacerlo, no por ganancia, pero sí con ánimo pronto. En el verso 3 viene la tercera manera de no hacerlo. ¿Cuál es la tercera manera de no hacerlo? No como teniendo señorío sobre los que están a tu cuidado. La manera de sí hacerlo, sino que siendo ejemplos de la grey. Los pastores no debemos en ningún momento pensar que las ovejas nos pertenecen. Las ovejas no son mías, las ovejas son de Cristo. Y cuando alguien dice yo voy a la iglesia de Raúl, está equivocado, porque esta iglesia no es mi iglesia, es la iglesia de Jesucristo. No es mejor que digas voy a Semilla. No, yo estoy en la iglesia de Raúl. ¿Cuál de Raúl? Mira, puedes decir que es la iglesia de Raúl cuando yo, siendo Dios, me despoje de mi gloria, tome forma de siervo, me haga semejante a los hombres, viva una vida perfecta, muera por los pecados de todo el mundo, sea sepultado, anuncie mi victoria a los espíritus encarcelados, resucite al tercer día, me manifieste públicamente a muchos testigos, diga palabras únicas, después ascienda al cielo y ángeles aparezcan después de mi ascensión para decir, así como lo vieron irse, va a regresar por ustedes. Cuando eso suceda, pueden decir que la iglesia es la iglesia de Raulito. Mientras tanto, esta es la iglesia de Cristo. Porque ni yo ni ningún otro pastor ha hecho la obra ni ha pagado con sangre para adquirir a esas ovejas y salvar esas vidas. Yo no te salvé ni te puedo salvar.
Yo no puedo pagar el precio de tus pecados, solo Cristo lo puede hacer. Y si tú confías en Él, entonces Él es tu pastor. Y si el Señor es tu pastor, nada te faltará, pero si Raulito es tu pastor, todo te faltará. Las ovejas son de Cristo y en Hechos 20:28 dice el texto, hermanos, esto es Pablo hablando a los pastores de Éfeso en su despedida. Muchos pastores reunidos, Pablo despidiéndose con lágrimas. Y dice en el verso 28 de Hechos 20, en una exhortación final, hermanos, miren por ustedes, o sea, cuídense, porque en el ministerio hay muchas tentaciones. Recuerdo a Pablo diciéndole a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y debemos estar todo el tiempo alerta, confesando nuestras debilidades, nuestro pecado, en la luz, rindiendo cuentas. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos. ¿Quién pone a los pastores? Dice ahí. ¿Quién pone a los pastores? ¿Están conmigo? Creo que no está en la pantalla. Hechos 20:28, a ver si podemos quitar el partido y poner... No, no es cierto. Hechos 20:28, ya acabó. Es que el de Brasil dicen, ok. Por todo el rebaño en que, ¿quién? El Espíritu Santo les ha puesto por obispos, por sobrevedores. ¿Para qué? Apacentar la iglesia de ¿quién? Del Señor. ¿De quién es la iglesia? Del Señor. Dice, el cual Él ganó por su propia sangre. Es su iglesia. Por lo tanto, mi trato con las ovejas no debe ser como de dueño o dictador, sino de servidor. Dice ahí, siendo ejemplos de la grey. Jesús advirtió sobre no enseñorearse, teniendo autoridad, aprender a servir y marcar la pauta con el ejemplo. En Marcos 10:42, Jesús está capacitando y preparando a esos discípulos que más adelante se van a encargar de muchas iglesias, de los primeros cristianos en la historia. Esos discípulos son quienes habrían de predicar, de discipular, de capacitar, de pastorear, de apacentar. El mismo Pedro recibió esta instrucción, no sin antes escuchar esta palabra en Marcos 10:42. Dicho sea de paso, el Evangelio de Marcos probablemente fue dictado por Pedro a Juan Marcos, que es quien escribe este Evangelio. Entonces Pedro tiene esto en mente, Marcos 10:42. Mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y el que quiera de vosotros ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino, y ahí está el ejemplo supremo que tenemos de nuestro Señor Jesús, el Rey de Reyes, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Ejemplo, servicio, amor por ellas, inspirarlas, animarlas, modelarles, más que estarles diciendo. El Señor Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, ese pastor que va adelante. Así que la instrucción es muy clara. La manera de hacerlo también es muy clara. ¿Cuál es la instrucción? Apacentar a la grey de Dios cuidando de ella. La manera, bueno, primero, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo cuidado sobre los que están a tu cargo, sino siendo ejemplos del rebaño, de la grey. Eso es la manera. En el verso 4 vemos la recompensa. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Esto es maravilloso. Pero me llama la atención primero el título que le da a Jesús mismo. Porque no hay otro, ¿verdad? ¿Qué príncipe con P mayúscula? No solo príncipe de paz, sino aquí dice príncipe de los pastores. ¿Cuántos títulos se le dan a los pastores el día de hoy o se autoadjudican los pastores el día de hoy, ¿no? El pastor titular, el pastor general en Estados Unidos, el senior pastor, ¿no? Y ahí van por la vida, o ahí vamos a veces por la vida. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es senior pastor Raúl Garduno, ¿no? Y es como, ¿por qué no solo Raúl, no?
Y a veces quizá esos títulos son solo títulos. Y yo la verdad pienso que mucha gente dice, bueno, es que yo tengo mi título, yo soy pastor, tengo mi título de pastor, me gradué del seminario como pastor, ok, ¿y dónde están tus ovejas? No, pues no tengo ovejas ahorita, no estoy pastoreando, entonces no eres pastor. Porque pastor es una función, no un título, ¿no? El pastor es algo que Dios levanta y la iglesia reconoce y las ovejas reconocen, no es un título en la pared, ¿no? Estos hombres no fueron a ningún instituto bíblico, no tenían títulos escritos, pero habían estado con el Señor y el Señor les había levantado y la gente les estaba reconociendo. Entonces, más que el título, a veces ese título es más como para decir, es como una muestra de inseguridad desde mi perspectiva, como una señal de debilidad, como que yo soy el encargado aquí, ¿no? Como que aquí yo soy el director y dice Juan, ¿no? Como dicen algunos músicos. Chiste local, olvídenlo. Pero en Hebreos 13:20 nos dice quién es el verdadero senior pastor, quién es el verdadero prince of the pastors. Ya voy a empezar a predicar en inglés. El gran pastor de las ovejas. The great pastor of the ovejas. No, nada que ver, ¿no? El gran pastor de las ovejas no es otro sino ¿quién? Jesús. Y Él un día se va a manifestar. Porque dice en este versículo 4, cuando aparezca el príncipe de los pastores. Ahí sí, para que veas, todos se van a cuadrar. El día de hoy presentamos al pastor Juan Pérez y no, wow, es como, eso no es nada. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, Él va a venir con su galardón para recompensar a aquellos pastores que han cumplido con el llamado de apacentar, de amar, de servir, de enseñar fielmente la palabra de Dios, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están bajo su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Estos pastores recibirán esta corona, dice ahí. ¿La corona qué? Incorruptible, dice en el verso 4. ¿Estás conmigo? En el verso 4, la corona incorruptible de gloria. No habla de una corona como la de un rey, aunque es una referencia a estas coronas que se le daban a los atletas que vencían en las competencias deportivas del mundo en ese tiempo. Esas coronas eran coronas de olivo que se marchitaban, pero la corona que aquí Pedro dice Jesús traerá y le otorgará a los pastores fieles es una corona incorruptible. Esto es, no se corrompe. Me hace recordar nuestra herencia como hijos de Dios. En 1 de Pedro 1:4 dice que nuestra herencia es una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, esto es que no se marchita, reservada para nosotros. Y así el Señor Jesús también tiene una corona, no solo para los pastores, sino para todos aquellos que lleven a cabo una función de liderazgo fiel, apacentando a la gente de Dios a la manera de Dios, sabiendo que al final su mayor corona no será ese galardón que viene con el príncipe de los pastores, sino que su mayor corona será el pastor mismo, el príncipe de los pastores mismos, viniendo para llevarnos y estar con él por la eternidad. Esa es la motivación más grande, poder escuchar de los labios de nuestro Señor las palabras, bien hecho, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y hay otras coronas que la Biblia menciona, está hablando a los que pastorean fielmente. Hay otra que es la corona de justicia, la cual dará el Señor juez justo, 2 de Timoteo 4:8. En aquel día no solamente a gente como Pablo, sino a todos los que aman el regreso y anhelan a Jesús y aman al Señor. Santiago 1:12 habla de la corona de vida. Entonces hay una corona de justicia, una corona de gloria, una corona de vida que dice Dios ha prometido a los que le aman, aquellos que soportan la tentación y muestran un amor más grande por Dios que por sus deseos y sus pasiones. Estas coronas son algo que el Señor nos va a dar. ¿Y para qué nos va a dar esas coronas? Para que en aquel día tú y yo nos volteemos a ver y digamos, chale, está más chida tu corona que la mía, ¿no? ¿Será esto para lo que Dios nos va a dar las coronas? No. Esas coronas tienen el único fin de que tú y yo las arrojemos delante del trono. Dice la Biblia que los ancianos echaban delante del trono sus coronas
y glorificaban a Dios diciendo: Señor, tú eres digno de recibir la gloria, el imperio, la alabanza. Tú nos redimiste, por tu voluntad existen todas las cosas, pero nos has redimido y nos has llamado de todo linaje, lengua, nación. Has dado tu vida por nosotros, tuya es la alabanza, tuyo es el poder. Y están haciendo esta obra de adoración a través de esas coronas. Entonces, esas coronas no son para mi gloria, sino para su gloria, porque suyo es el reino, el poder, suya es la gloria, el imperio, desde hoy y por la eternidad y para siempre. Esa es la razón de todo lo que existe, el Señor. Así que, en estos 4 versos, vemos esta introducción, después vemos la instrucción, la manera y la recompensa. Y vamos a llegar hasta aquí, pero no voy a terminar aún, aunque ya es parte de la conclusión. Espera 2 horas más de predicación. Porque pensaba y decía, bueno, el día de hoy culturalmente celebramos que México ganó, no, el Día del Padre, el gran regalo, el Día del Padre. Y pensaba, una predicación especial del Día del Padre, y digo, Señor, tú tienes un texto para nosotros, y tú tienes algo que ya has planeado que estudiemos el día de hoy. Y me encanta ver eso, que hoy este texto nos queda perfectamente a aquellos que somos cabezas de familia, porque si hay una imagen que tiene todo que ver con el trabajo de un papá, con sus hijos, con su familia, una cabeza de familia, es la imagen de un pastor. Estás apacentando a la grey de Dios. Tus hijos no son tuyos, el Señor te los ha confiado por un poco de tiempo. Y de igual manera con tu esposa, es cuidar y pastorear su corazón, pastorear a tu familia, tienes este llamado, ¿no? Entonces, es nuestro trabajo. Recuerdo que pasaba en alguna conversación con el pastor Heriberto, hablábamos de cómo, pues en ciertos días específicos, como el día de hoy, el Día del Padre, o otras celebraciones que se hacen, pues la iglesia aprovecha para dar mensajes especiales, lo cual está muy bien, ¿no? Y él decía, bueno, en mi caso, yo la verdad no soy muy fan del Día del Padre, dice. En mi caso, no estoy haciendo ninguna gracia, brother, ¿no? Que me aplaudan y me celebren, soy un siervo inútil, hijo. Hago lo que tengo que hacer, ¿no? Y yo pensaba y decía, pues sí, es cierto. Entonces, olvídense de las plumas, olvídense de que oremos por ustedes, olvídense de su regalo del Día del Padre. No. Estamos agradecidos con Dios a aquellos que son papás, los queremos honrar también el día de hoy. Pero al final, es cierto, no estamos haciendo ninguna gracia. Eso es lo que tenemos que hacer, tomar responsabilidad y pastorear a nuestras familias. Y veo esto, veo que Dios es puntual y nos dice, cuida de tu familia, cuida de tus hijos. El trabajo de ser proveedor no solamente es en el ámbito de traer el pan a la mesa, sino de traer el pan espiritual a tu familia. Porque a veces es muy fácil para nosotros como hombres relegar ese trabajo o delegar o ceder ese trabajo a nuestras esposas. Decimos, al final ellas son las que están en casa, que ellas les den el devocional, que ellas oren, que ellas los cuiden, que ellas los atiendan. Yo nada más llego y listo, no sé, si acaso jugaré videojuegos un rato con ellos y que digan que pasé tiempo con ellos o algo así, ¿no? Pero realmente es nuestro trabajo el estar ahí, el estar presentes, el atender sus necesidades, el llevarlos a los pies del Señor. Y como cabeza de familia es nuestra principal responsabilidad. Y creo que Dios hoy nos está hablando a los que somos papás directamente. Por supuesto que aplica a diferentes esferas, pero como papás yo quiero puntualizarlo por causa del día que hoy culturalmente celebramos. Y decirte eso, apacienta la grey de Dios, cuida de tu familia, no permitas que alguien más tome tu lugar, no permitas que, pues es que ahí los maestros de la iglesia son quienes les van a enseñar la Biblia. No, enséñales tú la palabra. No porque vayan a una escuela cristiana, eso significa que ya el trabajo de ser cuidados está sucediendo. Tú eres responsable de atender a tus hijos y pastorear a tus hijos, y más como cabeza de familia. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, ya lo vimos. No a la fuerza. No como que, chale, me nació este chamaco, ahora lo voy a tener que... Ya me nació otro, y ahora qué hago. Ya van 3, bueno, pues ni modo, pues alguien los tiene que cuidar, ¿no? Bueno, pues ya. O sea, no por fuerza, voluntariamente, entendiendo que es un privilegio y un regalo. No por ganancia, no para ver qué puedo obtener. Porque a veces, lamentablemente, como cabeza de familia, estamos esperando que mi esposa me atienda, me ayude, me haga, y mis hijos me den y recibir de los demás, cuando nosotros no debemos buscar ganar de los demás, sino servir con ánimo pronto.
a la gente que Dios nos ha dado y nos ha confiado. ¿Cuál era la tercera manera? Dice, no como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, a tu cuidado. No te pertenecen, tus hijos no son tuyos. El Señor te los prestó por un poco de tiempo y solo somos mayordomos, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Qué cuentas vamos a entregar de nuestros hijos? No son nuestros. No podemos enseñorearnos. Y te cuadras porque soy tu papá y porque lo digo. O sea, entiendo que hay veces en las que no tienes que dar mucha explicación. Sí, Dios te ha puesto como su papá y tienen que hacer lo que pues tienen que hacer. Pero qué bueno es aprender a ser líderes como Pablo, aprendiendo a amar, aprendiendo a ser tiernos, a ser amorosos, a ser pacientes, ¿no? No como teniendo señorío, no te pertenecen, tú no puedes salvarlos, sino siendo ¿qué? Sino siendo ¿qué? Ejemplos de la grey. Siendo ejemplos. ¿Y sabes qué? El hijo no hace sino lo que ve que el padre hace. Tú le puedes decir muchas cosas, pero muchas veces tus hijos no van a escuchar lo que les digas, pero sí van a hacer lo que vean en tu propia vida. Y el ejemplo que tenemos de liderazgo es el ejemplo de Cristo, que vino y se humilló y sirvió y amó y tomó la iniciativa. Y ese ejemplo, el cual tú y yo hemos de dar, ¿sabes? No es un ejemplo tampoco de perfección, porque ¿quién de nosotros es perfecto? Aparentar perfección o dar un ejemplo de perfección, ¿sabes? Quizá más bien es enseñarles a ser hipócritas, porque eso implica esconder nuestras fallas. No des un ejemplo de perfección, pero sí da un ejemplo de rendición. ¿Sabes qué? Me equivoqué con esto. ¿Sabes qué? Sí, pequé en este aspecto. ¿Sabes qué? Creo que no fue la manera de hablarle a tu mamá o de hablarte a ti, pero estoy en un proceso donde quiero que el Señor haga la obra y ser vulnerables y que te vean llorar tu pecado y que te vean quebrantado. ¿Cómo esperas ver un día a tus hijos quebrantados y rendidos a Dios si todo el tiempo te vieron a ti como perfecto, como Superman, nunca quebrantado en tu orgullo, haciendo todo en tus fuerzas? Tienen que saber que tú no puedes, que eres débil, que por eso eres cristiano, porque le necesitas. Y eso es lo que va a inspirarles a ellos y va a ser un ejemplo para tus hijos, para tu familia. Ejemplos, sabiendo que un día aparecerá el príncipe de los pastores y él traerá una recompensa. Nuestra recompensa no va a estar necesariamente en este mundo por hacer el trabajo. Nuestra recompensa, un día el Señor la traerá y también en eso debe estar nuestra esperanza como padres de familia, como gente al frente. Dios no es injusto para olvidar nuestra obra, ni el trabajo de amor que hacemos hacia su nombre, sirviendo a sus ovejas, sirviendo a sus hijos. Es lo que dice en Hebreos 6:10. Así que necesitamos del Señor para poder llevar a cabo esta obra. Como papás, yo como pastor, y te pido que ores por mí, te pido que ores por el equipo de pastores, pero también oremos juntos, porque cada uno de una o de otra manera tiene que poner por obra este trabajo y no podemos, si el Espíritu Santo, que es quien nos llamó, no nos llena y nos impulsa para hacer este trabajo. Terminamos orando y pidiendo esto al Señor. Voy a pedir a los papás que se pongan de pie. Si tú tienes hijos, voy a pedirte que te pongas de pie. Quiero orar por estos hombres que están aquí el día de hoy y pedirle al Señor que Él haga la obra en estos varones. Señor, te agradezco que tú nos hayas dado esta palabra hoy tan específica y directa a nosotros, que te necesitamos, Señor. Esta oración la levanto por estos hombres, Señor, que tú les has confiado la herencia de tener hijos, Señor, sea que vivan con ellos o no vivan con ellos, sea que estén a cargo o ya sus hijos sean grandes, de una o de otra manera, permítenos ser ejemplo de tus ovejitas, Señor, y no estorbarles de que puedan venir a ti, sino inspirarlas, Señor. No mostrar perfección, sino ser vulnerables constantemente y llevarlos a ti, Señor, porque nosotros no podemos salvarles, solamente tú puedes, porque tú eres quien pagó el precio de sus pecados en una cruz y no nosotros, Señor. Sigue haciendo tu obra en estos hombres y también, Señor, en aquellas mujeres que la hacen de papá y mamá porque son mujeres solas. Haz tu obra en ellas, a través de ellas y permíteles, Señor, escuchar la voz de tu Espíritu y ser sensibles a tu voluntad. Pido por los pastores también de esta iglesia y las semillas de mostaza. Permítenos vivir en obediencia a estos textos, Señor, que son contundentes y directos alrededor de
cómo es que tú quieres que hagamos la obra, Señor. Tú nos has puesto aquí, nosotros no nos postulamos, tú nos has llamado, Señor, así es que síguenos capacitando, síguenos mostrando nuestra necesidad de ti y haz tu obra en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Sigue glorificándote en nuestras familias. Pedimos esto y más en el nombre precioso de Cristo Jesús. Tu iglesia decimos, amén.